El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Algunas versiones dicen el ladrón y otras dicen el diablo. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, mas el Hijo del Hombre Jesucristo ha venido no para quitarnos, sino para darnos, y para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. La obra que Satanás ejecuta es una obra perversa contra los seres humanos, pues él se goza en dañar, en producir dolor, en traer calamidad y muerte a los hombres y mujeres. Satanás se ha propuesto dañar lo que Dios hizo con su propia mano y destruir o desfigurar el carácter de Dios que fue puesto en el hombre en el momento que fue creado. Satanás es nuestro enemigo y enemigo de Dios. Así que él viene constantemente para robarnos a nosotros lo que Dios nos ha dado. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la gracia, la bendición, el don inmerecido de la salvación y la seguridad de vida eterna. Recuerden, en el libro de Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9 dice: por gracia habéis sido salvos. Eso no es nuestro, eso es de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. La intención del Señor al impartirnos y darnos su gracia es que nosotros no busquemos un motivo fuera de Cristo para gloriarnos. Y el mismo capítulo dice que Cristo nos amó a nosotros cuando estábamos aún ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, nos alcanzó con su gracia. Pero el enemigo viene y se presenta con la intención de destruirnos, con la intención de dañarnos, con la intención de robarnos los méritos que Cristo ha puesto en nosotros a través de su obra. Así que ese gozo que trae salvación al corazón y mente humano, que viene como resultado de la obra de Cristo, Satanás viene y quita esos sentimientos de paz y planta en nosotros sentimientos de inseguridad, sentimientos de derrota, sentimientos de tristeza, sentimientos de falta o aceptación de falta de perdón, y también pone en nosotros dudas en cuanto a la salvación que el cielo a través de Cristo nos ha dado. Y muchas personas leen la Biblia, muchas personas oran, muchas personas asisten a los templos, pero ellos no tienen en su mente y en su corazón la seguridad de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, que implica la redención, salvación y vida eterna, porque todavía hay elementos del enemigo presentes en su vida que le están robando el gozo de la obra perfecta de Cristo. Cuando esos sentimientos que el enemigo planta, sentimientos de derrota, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de desesperación, cuando el enemigo planta esos sentimientos, ellos vienen y logran hacer casa en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ahora, en vez de la paz que Dios nos da, esos sentimientos de desesperación, esos sentimientos de inseguridad, esos sentimientos de estrés, esos sentimientos de temor, son lo que ahora comienzan a echar raíces y a conducir nuestras vidas. Por eso se nos aconseja que no demos lugar, ¿a quién? Al diablo. No deis lugar al diablo, ni a las obras que el diablo quiere ejecutar en nosotros con la intención de destruirnos. Demos lugar a Cristo y a la obra perfecta que Cristo ha realizado por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos un buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor.
El buen pastor está dispuesto a dar, no solo a cuidar las ovejas, sino a dar su vida en rescate de las ovejas. El enemigo no da la vida por nadie. El enemigo no obra en beneficio de nadie. El enemigo no bendice a nadie. El enemigo no cuida a nadie. El enemigo no provee para nadie. El enemigo viene a quitar todas esas cosas buenas que Dios en su gracia ha provisto para cada uno de nosotros. Así que no demos lugar en nuestras vidas ni al diablo, ni a las obras del diablo, ni a los sentimientos que el diablo planta en nuestros corazones. El mensaje bíblico de la salvación por gracia es un mensaje que ha sido muy distorsionado y que ha sido robado por medio del diablo y tristemente utilizando como instrumento al mundo religioso. Nosotros escuchamos constantemente que nosotros debemos practicar, hacer, y la salvación la están centrando en los seres humanos, en el hombre, en nosotros mismos. No hay salvación, no hay gracia, no hay bien, no hay bondad en ninguno de nosotros. Todo eso procede de Dios. Por eso tenemos que decirle: Señor Jesús, reprende al diablo de nuestras vidas, edúcanos para discernir las obras del diablo, y que cada vez que el diablo se presente o aparezca con la intención de venir a dañarnos, a atacarnos o a destruirnos, concédenos la gracia de que sea echado el enemigo fuera, y ningún sentimiento que el enemigo plante en nosotros quite la bendición de la obra perfecta de Jesucristo hecha por nosotros en la cruz del Calvario. En cuanto a la gracia, porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Repítaselo muchas veces, porque humanamente muchas personas no quieren aceptar que somos salvos solo por gracia, por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No por la obra de los hombres, no por la obediencia de los hombres, no por la religión de los hombres, ni por su práctica religiosa. Somos salvos por gracia. Y esa gracia que nos salva es la gracia que nos sostiene en nuestro caminar. Sustituimos la palabra gracia por Cristo. Ese Cristo que nos salva es el Cristo que conduce nuestra vida y nuestro caminar diario. Ese Cristo que nos salva es el Cristo que nos da la victoria sobre el pecado, sobre el infierno y sobre el mismo diablo. Ese Cristo que nos salva nos acompaña y declara que a través de la presencia del Espíritu Santo, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Qué tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Ese Cristo que nos salva ocupó el lugar del Adán que pecó y ahora como hombre venció, y en su victoria nos ha constituido en hijos de Dios, y a través de Cristo en Él somos más que vencedores. Y ese Cristo que nos salva ha prometido que así como Él está sentado en el trono al junto de su Padre, en fe, todos nosotros los que hemos sido salvados por gracia, en fe también estamos sentados junto con Él en los tronos celestiales. Y ese Jesús que nos salva es el que ha prometido que muy pronto retornará a levantar de esta tierra y a llevarse a vivir, ¿a dónde? Con Él, a todos aquellos que en fe, no es que son buenos, en fe, porque ninguno somos buenos, en fe han creído y aceptado en Cristo, a Cristo como Señor y Salvador. Y ahora dice la palabra que Él viene y os tomará ¿a quién? A sí mismo. A las personas en las cuales habite Él mismo, porque en gracia le han recibido. Y nos tomará y nos llevará y nos dará una recompensa que no merecemos. Un mundo mejor, vacaciones en el cielo, vida a aquellos que han muerto y garantía no solo de una vida temporal, sino garantía
de vida eterna. Aunque en esta vida padecemos y sufrimos, todos queremos seguir vivos. Y cuando una persona atenta contra su vida, tiene un desequilibrio mental o una posesión demoníaca, porque ninguna persona en su estado normal mental quiere morir. Todos, aunque estemos pasando situaciones difíciles, dificultades o problemas, todos nosotros queremos vivir, y Jesús ha prometido darnos vida. El que viene, viene a robar, viene a hurtar, el enemigo viene a destruir, pero Jesús nos ha prometido que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes han sido robados alguna vez? ¿A cuántos le han robado? Bueno, hay personas que aún no le han robado, está muy bueno eso. ¿Cuál sentimiento usted surgió en su mente o en su corazón? ¿Qué surgió en su mente o en su corazón cuando usted le robaron? Sí, un sentimiento de abandono, un sentimiento de derrota, un sentimiento de traición, un sentimiento de impotencia, de desilusión. Pues el martes pasado esos sentimientos se presentaron a un servidor en la 7ª avenida de Manhattan, en New York, entre la calle 36 y 37. La mochila la puse sobre unos metales de hierro que estaban en la acera. Estaba descansando la mochila en ese lugar, bueno, descansando yo y poniendo la mochila en ese lugar, y solo me movía unos cuantos metros para verificar algo con un bus. Fracciones de 2 minutos posiblemente, 7:20, 7:22 minutos. En la mochila tenía una tablet, dinero efectivo, la llave de la casa, una capa especial para tiempo de lluvia y otros detalles tenía en la mochila. Y el aprecio mayor era por la mochila, que la compré en D.C., en México. Una buena mochila, ya tenía un par de años conmigo y ya nos tratábamos como si fuéramos familia. Cuando estoy en dirección así al bus, que le perdí la vista a la mochila, solo volteo y veo el espacio limpio donde había puesto la mochila. Yo miro a todo lado, miro arriba y nada más dije, Holy Spirit, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y me moví al lado de Cornen, alrededor de la cuadra, fui y caminé nada más y decía, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Porque entendía que en la mochila también yo tenía el permiso de trabajo. Yo pensaba que ahí estaba. Gracias a Dios que usó a Nelson 2 o 3 días, porque fue al final de la otra semana que me dijo, ¿qué usted hace con el Social Security ahí en la cartera? Eso no se utiliza ahí, déjelo en la casa. Y al sacar el social aproveché y saqué también el permiso de trabajo. Di la vuelta en toda la cuadra y mientras yo caminaba y decía, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y entre esos inmensos edificios terminando, y era viendo a ver si alguien alrededor tenía la mochila o la tiró por algún lugar, yo sentí que ese sentimiento como de frustración, como de traición, yo en este lugar, ¿y por qué viene a mí a robarme? Y se llevaron todo el efectivo, no quedé con un solo peso en el bolsillo. Todo el efectivo de la semana estaba ahí. Y cuando sentí ese sentimiento, esa presión como de esa amargura, como mencionó, que uno se siente hasta como airado, miré al cielo y dije, Jesús, tú eres mi Dios, a ti es que yo sirvo, voy a continuar en lo que estoy, en tu mano dejo esto. Pero
qué situación cuando alguien viene y te arrebata lo que tú con esfuerzo conseguiste. Fue un día convulsionado, me decían ED y yo ponía AB, decían A, yo escribía NAI, porque la mente no estaba concentrada. Por más que uno quisiera, la mente no estaba concentrada. Ponía una letra por otra, un número por otro, y yo en mi mente nada más decía, Espíritu Santo, a quien yo sirvo, dame la tranquilidad de descansar en ti. ¿Cómo entro a la casa? No hay copia. Y ahí tuve que comenzar el proceso de hacer un reporte con la policía, en inglés. Pero ahora lo veo con más tranquilidad, pero que el Señor me libró de cosas mayores, porque muy confiado, siempre soy muy confiado. Yo pensaba que estaba en el patio de mi casa, yo estaba en la 7ª Avenida de Manhattan. Ahí si usted se descuida, se lo llevan a usted, y gracias a Dios que no me llevaron a mí, solo la mochila. Y yo nada más dije, bueno, welcome a New York. Tú no querías Nueva York. Bienvenido a Nueva York, ¿ya? Pero así mismo pasa cuando un ser humano ha recibido de Dios. Cuántas cosas buenas hemos recibido de Dios. Y nosotros, por perder de vista un momento, tal vez no 2 minutos como me pasó a mí, fracciones de segundo, perdemos la bendición de Jesucristo. Por eso en ningún momento del día y bajo ninguna situación de la vida debemos perder de vista a Jesús, porque en esos momentos el diablo viene a arrebatarnos lo que Dios por gracia nos ha dado. Y esa sensación de abandono, y esa sensación de traición, y esa sensación de impotencia, el mismo diablo que nos arrebata lo que Cristo nos ha dado, viene y lo siembra en nuestros corazones. La Biblia cuenta un incidente de por qué nosotros no debemos perder de vista, no el equipaje como en mi caso, sino Jesús, porque lo que se llevaron, eso es recuperable. Todo en esta vida es recuperable. Ahora, la pérdida total del alma por no tener a Jesús no es recuperable, pero todo en esta vida es recuperable. Por eso el Señor nos enfatiza tanto a mantener esa relación con Dios, porque lo que humanamente y lo material lo podemos perder. Salud, dinero, familia, todo se puede perder. Pero cuando estamos en Cristo, eso nadie nos lo puede quitar. Nadie. Así que la Biblia presenta qué pasa cuando nosotros, que hemos sido alcanzados por gracia, sin querer en el caminar, nos ponemos a ver los problemas que tenemos, las situaciones propias de la vida, y descuidamos lo más importante, que es la persona que nos ha dado salvación y vida eterna, que es Jesucristo. Le quiero invitar en sus Biblias al libro de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y pasa lo mismo cuando uno está en situaciones así. Ahora cuando voy a leer extraño mis lentes, extraño las gafas. Satanás le gusta molestar a los hijos de Dios. Marcos, capítulo 14, verso 22, Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Había pasado un incidente glorioso, la multiplicación de los panes, primera multiplicación de los panes y los peces. Jesús hizo el milagro en beneficio de las personas hambrientas que estaban allí y dice que alimentó a más de 5,000
personas, pues era una gran multitud. Verso 22 dice, enseguida Jesús, después de este incidente de la multiplicación de los panes, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca porque ellos, su visión de lo que había pasado era muy diferente a Jesús. Querían tomarlo para proclamarlo como rey. Jesús no vino con esas intenciones en ese momento. Los invitó a que se montaran en su barca y fueran a la otra orilla del mar. Despedida la multitud, subió al monte Jesús. ¿A qué dice la palabra? Verso 23. A orar aparte. Jesús tenía momentos especiales para conversar con su Padre. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba solo y los discípulos solos en la barca también. La barca estaba en medio del mar, verso 24, y estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los pensamientos de los discípulos con relación a Jesús eran contrarios, y las olas del mar también eran contrarias. Martín, en Mateo 14, estoy leyendo en el 25. Mas a la cuarta vigilia, ya amaneciendo, entre las 3:30 y 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron diciendo, escuchen, ellos están luchando con la muerte en medio de la tormenta, están temerosos porque personas de experiencia como los que estaban allí, pescadores, que estaban impuestos a batallar y a luchar con las olas, estaban atemorizados porque no sabían qué hacer. En hora de la madrugada, mojados en esa embarcación, decepcionados porque Jesús los había abandonado, según ellos pensaron. Muchas veces nosotros pensamos, cuando estamos pasando por situaciones oscuras de la vida, que Jesús nos ha abandonado. Porque miramos a todo lado y mientras le damos la vuelta a la esquina de la vida, como lo hice yo, no vemos más que desolación y ausencia. Y pensamos que en medio de esa oscuridad Jesús nos olvidó y Jesús se fue, no está con nosotros. Pero en medio de la oscuridad la palabra dice que Jesús iba en dirección ¿a quién? A ellos. Nosotros podemos perder de vista a Jesús, pero Jesús nunca nos pierde de vista a nosotros. Por eso es la perfección de su obra salvífica. Si dependiera de nosotros estuviéramos perdidos, o nos salváramos un rato y perdido otro rato, nos salvo un rato y perdido otro rato. No, el que ha puesto su vida por nosotros mantiene sus ojos puestos en nosotros y Él tiene cuidado especial de nosotros. En la cuarta vigilia, ante la desesperación de los discípulos y en medio de la oscuridad, ellos pensando que iban a morir ahogados, Jesús iba caminando milagrosamente sobre las olas del mar en dirección a sus discípulos para ofrecerle el rescate que ellos esperaban. Y Jesús se está moviendo en dirección a nuestras vidas para ofrecernos el rescate que nosotros estamos anhelando y esperando. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, un demonio, porque en la antigüedad se creía que el mar era habitación de demonios. Por eso es que en el libro del Apocalipsis o Revelación dice, y no habrá, en la Nueva Jerusalén no habrá mar. No es que no habrá reunión de agua, sino el concepto de mar que nosotros tenemos. No habrá. Es muy probable que sí haya mares, pero en la mentalidad de ellos, el mar era habitación de demonios. Ellos están diciendo, no habrá lugar donde esté el diablo, ni siquiera es de la reunión de agua que está hablando. No habrá lugar donde habite Satanás. Donde habite Satanás. Ya esos lugares no habrán. Y entonces cuando las olas venían, la mitología decía que cuando se movían las olas y habían tormenta, era que los demonios estaban saliendo de las aguas. Por eso a Jesús lo identificaron como alguien que estaba saliendo de las aguas, un fantasma, un demonio.
Vienen las olas y ahora viene el diablo contra nosotros también. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, hasta la obra de Dios nosotros la interpretamos como obra del diablo. Dios está obrando de manera especial en beneficio nuestro. Pero la oscuridad de la noche, los problemas propios de la vida, nos hacen ver que son fantasmas. Pero cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, siempre viene el rescate oportuno. Cuando ellos clamaron, un fantasma, dieron voces, enseguida Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, que quería salirse de la barca porque pensaba que se iba a ahogar, pero en el agua que se iba a ahogar, Pedro no pensaba. Pedro era una persona que en ese momento la obra de la gracia estaba trabajando en él, pero no tenía un pensamiento claro. Pedro respondió, Jesús, si eres tú, Señor, dime que también yo sea parte del milagro de caminar sobre las aguas. Pídeme que vaya hacia ti. Jesús le dijo, bueno, mijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse y a dar voces diciendo, Señor, sálvame. En un instante Pedro quitó la vista de Jesús cuando el milagro extraordinario de caminar sobre las aguas que solo aparece en la persona de Jesús, y Jesús que permitió que Pedro también tuviera ese privilegio de caminar sobre las aguas, mientras el milagro se ejecutaba, Pedro perdió la vista del autor del milagro. Muchas veces recibimos milagros y bendiciones de Dios y perdemos la vista del autor de esas bendiciones y de esos milagros. Y puede ser que en medio del mismo milagro comencemos a hundirnos, porque perdimos de vista al autor del milagro. Perdió de vista a Jesús y se hundió. En poco tiempo perdí de vista el equipaje y se lo robaron. Pierdes de vista la obra de Cristo y viene el diablo y planta dudas y sentimientos que confunden tu vida, tu mente y te turban. No pierdas de vista a Jesús, pero si lo pierdes, clama, porque Jesús no ha perdido su vista, no te ha perdido a ti de su vista. Si te extraviaste, si te estás hundiendo, aunque sea por tu desobediencia, por tu mala cabeza o tus malas decisiones, clama, clama. Una y otra vez la palabra registra, clama a mí y yo, ¿qué pasa? Te responderé. Clama. Y Pedro clamó, Maestro, sálvame, que me ahogo. ¿Y qué hizo Cristo? Respondió oportunamente. Dice la palabra, y el Maestro extendió y lo tomó de la mano y lo levantó, entrando juntos a la barca. Y la tormenta calmó. No seamos como este hombre que Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No duden nunca de la obra perfecta de Cristo hecha por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tenemos salvación por Cristo, a Él sea la honra y la gloria. Somos perdonados porque tenemos un Dios amoroso y perdonador. Nuestros nombres están inscritos en los libros de la vida del cielo porque Cristo en su gracia nos ha adoptado y ha declarado que en Él somos hijos de Dios. Y si en nuestra vida nos caemos, clamemos, pues tenemos un Jesús que está pendiente a nosotros. Y si estás pasando una situación que solo es oscuridad, a nivel familiar, a nivel financiero, o situaciones que tienen que ver con tu salud, que todo lo que ves es oscuro, pues no sabes qué hacer y hasta has pensado que Jesús se olvidó de ti. Jesús no
se ha olvidado de ti. Y por oscura que sea tu situación o tu problema, Jesús ha puesto sus ojos y con claridad se acercará y extenderá la mano y te dará la salida que tú tanto deseas. Donde tú estás, allí di: Jesús, sálvame, sálvame de esta crisis financiera, sálvame de esta condición de salud, sálvame de esta ausencia de fe, sálvame de estos problemas propios de la vida, sálvame de estos conflictos familiares, y cree en fe, porque el Señor a su tiempo te salvará para honra y gloria de tu nombre y te montará en su barca de forma estable y segura. La mano de Jesús está extendida para todos aquellos que en fe hemos creído en Él. Su gracia sigue alcanzando, restaurando y redimiendo a pecadores, a personas dañadas por el pecado. Su gracia sigue alcanzándola. Recibamos en fe la obra de gracia de Jesucristo. Reprendamos el ladrón que es el diablo, que ha venido para robarnos el gozo de la obra que Cristo hizo por nosotros. Y pidamos al Señor: lléname de fe, aunque no vea nada, solo oscuridad. Lléname de fe para seguir creyendo y manteniendo mis ojos puestos en Jesús. Poned vuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe que salva. Amén. Solo volteé 2 minutos y me llevaron mi mochila. No voltees tu vista, mantén tu vista en el Maestro. Pero si en la vida algo te pasa y comienzas a hundirte o te llevan el equipaje, clama, 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 que Él te responderá. Jesús, gracias, porque tu obra fue perfecta, hecha por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque aunque el diablo puede robarme todo, no me puede robar la obra que Cristo hizo por mí. Gracias porque la salvación no depende de mí, sino de ti, Cristo. Gracias porque tu amor y tu misericordia superan mis defectos, mis debilidades y mis pecados. Y gracias porque en mí, aunque el pecado ha hecho estrago y me ha afectado como descendiente de Adán, la gracia de Cristo ha sobreabundado sobre mí, y en la gracia de Cristo yo soy salvo, y en la gracia de Cristo yo tengo seguridad. Ahora, Cristo, que he sido salvado, guíame a través de tu Espíritu Santo para que mi vista se mantenga puesta en ti. Dile al Señor ahí donde está: pon Jesús, enfoca mi vista en ti. Pero como humano me puedo hundir y me puedo desviar. Te doy gracias porque tú tienes tu vista puesta en mí. Amén. El ladrón viene a matar, hurtar y destruir, mas el Hijo del Hombre ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Recibiendo a Cristo en nuestros corazones, pidiendo al Espíritu Santo que nos mantenga enfocados en Él, enfocados en Cristo, podemos ahora declarar la bendición del Señor diciendo: que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, en su gracia, en su amor, en su bondad y poder, te concede en Cristo vivir con plena y perfecta libertad, sabiendo que aunque el diablo te robe todo, no podrá robarte el amor, la gracia y la misericordia de Dios derramada en la cruz a través de Cristo por ti. Por eso es que hoy tú tienes salvación y seguridad de vida eterna. Alaba y glorifica al Padre por la obra perfecta de Cristo hecha por ti en la cruz del Calvario. Amén.